Hola gente, bienvenidos una semana más al canal. Estoy súper contenta porque el canal está creciendo bastante, así que muchísimas gracias a todas las personas que os habéis suscrito nuevas. Y si has llegado a este vídeo por casualidad y no me conoces, yo soy Cristina y te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas si te gusta el contenido. Bueno gente, en el vídeo de hoy he hecho un colgador de macramé preciosísimo. Os enseño cómo lo he hecho para que podáis hacerlo vosotros también y lo podáis tener en casa. Yo lo he puesto en mi terraza, pero también se puede poner en interior, queda súper bonito. No hablo más, espero que os guste y os dejo viendo el vídeo. Para este proyecto vamos a necesitar lo que vemos en la imagen y sí, el palo lo he cogido del campo. Lo que vamos a hacer son 3 colgadores de maceta, yo ya tengo hecho uno y voy a hacer uno exactamente igual al otro extremo. Necesitamos 6 tiras de cuerda de 1 metro con 30 centímetros cada una. Ponemos nuestras 6 cuerdas derechas y la pasamos por el palo. Tenemos que ponerlas triple, como veis en la imagen. Ahora, con una tira de 50 centímetros aproximadamente, vamos a hacer el nudo. Entonces cogemos nuestra tira, ponemos una punta hacia arriba, hacemos un circulito y le damos tantas vueltas como queramos. Cuando hemos terminado, pasamos el extremo por el círculo y tiramos de la punta que hemos dejado arriba. Cortamos los cabos y los escondemos. Separamos las cuerdas cortas de las cuerdas largas y hacemos 3 grupos de 4 cuerdas, 2 cuerdas cortas y 2 cuerdas largas. Vamos a coger un grupo de 4 cuerdas para hacer la espiral. Ponemos las cuerdas cortas en el centro y las cuerdas largas en los extremos. Empezamos haciendo un 4 con la cuerda de la izquierda. Pasamos la otra cuerda por debajo y la sacamos por arriba y hacemos un nudito. Tenemos que hacer esto tantas veces como queramos hasta llegar al largo que deseemos. Yo he hecho 21 nudos. Para que nos salga la espiral, la cuerda izquierda tiene que hacer siempre el 4. Una vez hecha nuestra espiral, hacemos lo mismo con los otros 2 grupos. Para hacer esta unión que veis en la imagen, cogemos una cuerda corta y una cuerda larga de cada grupo. Las 2 cuerdas largas van al centro y las cortas a los extremos. Y volvemos a hacer un nudo. Antes empezaba siempre con el mismo lado para hacer la espiral, ahora lo queremos recto. Entonces empezamos cada nudo con un lado, primer nudo con la izquierda, segundo nudo con la derecha y así hasta que hagamos 8 nudos. Y lo volvemos a hacer con las 4 cuerdas que nos quedan. Cuando ya lo tenemos, volvemos a hacer el mismo nudo de nuevo. Esta vez las cuerdas cortas al centro, las cuerdas largas a los extremos. Yo he hecho 4 nudos. Igual que antes, lo volvemos a hacer con las cuerdas que nos faltan. Ya casi estamos. Cuando tenemos todos los nudos, lo que hacemos es medir el culo de la maceta o del bote de cristal o de lo que vayas a usar. Cogemos más o menos por el centro y anudamos. ¿Os acordáis lo que hicimos al principio? Pues exactamente lo mismo. Cuando ya lo tenemos, cortamos los cabos que nos sobran y usamos el peine para deshacer las cuerdas. Y ya hemos terminado este colgador. Para el del medio vamos a necesitar 6 cuerdas de 1 metro con 30. Vamos a pasarlas igual que antes por el palo, pero esta vez vamos a poner las cuerdas dobles. Hacemos el mismo nudo que hemos hecho anteriormente para sujetar las cuerdas al palo. Puedes hacerlo del grosor que tú quieras. Yo le he dado 9 vueltas. He medido que esté justo en medio y ahora he dividido las cuerdas en 2 grupos, 6 cuerdas por cada grupo. Cogemos la que está en el extremo, la pasamos por encima de todas las demás en diagonal y cogemos la cuerda que ahora está en el extremo. La pasamos por encima y hacemos un nudo con la que hemos puesto en diagonal, como vemos en la imagen. Esta tira tiene que quedar por encima y anudamos. Tenemos que hacer 2 nudos con cada cuerda. Ahora cogemos la siguiente cuerda y hacemos exactamente lo mismo.
Vamos a repetir este proceso con todas las cuerdas del lado derecho. Después hacemos exactamente lo mismo con el lado izquierdo y nos queda una V. Para unir esta V lo que tenemos que hacer es coger las cuerdas que nos quedan en el centro y hacer el mismo nudo. Voy a hacer exactamente lo mismo que arriba, pero en este caso yo he añadido 3 cuerdas a cada lado. Puedes añadirlas donde tú quieras. Son 6 cuerdas, las vas entrelazando. Y hacemos el mismo proceso en el otro lado. Ahora he cogido todas las cuerdas y las he puesto derecha. Y le he puesto un clip, tú puedes usar lo que tú quieras, incluso no es necesario, yo lo he usado para que me queden los nudos derechos. Voy a hacer exactamente lo mismo que arriba, pero en medio de la cuerda. Recuerda que tienes que hacer 2 nudos por cada cuerda. Cuando terminemos tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. Con las 2 cuerdas del medio hacemos otros 2 nudos. De esta forma unimos los 2 grupos de cuerdas. Ahora he vuelto a hacer otra V, pero esta vez sin pegarla a la de arriba, dejando espacio. El proceso es exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es no apretar la cuerda, dejarla floja y que vaya siguiendo la línea diagonal. De esta forma se crea separación y se va formando el dibujo. Para unir las cuerdas del centro he hecho un nudo normal, como estáis viendo. He mantenido las distancias para que forme un rombo. Ahora vamos a cambiar de nudo. Cogemos las 2 tiras del centro y las que están a su lado. Con la tira de la izquierda hacemos un 4 y la tira de la derecha la pasamos por debajo y la sacamos por medio de la otra tira. De esta forma hacemos un nudo. Ahora volvemos a hacer el mismo nudo, pero comenzando por la derecha y los vamos alternando. Lo puedes hacer a la distancia que tú quieras de los nudos de arriba. Yo he hecho 4 nudos. De la misma forma hacemos los demás y tenemos que dejar 2 cuerdas a la derecha y 2 cuerdas a la izquierda sin hacer ningún nudo. Ahora, como veis, he hecho lo mismo un poco más abajo. He comenzado desde el centro y me han sobrado 2 tiras a la derecha y 2 tiras a la izquierda. Aquí he hecho solamente 2 nudos. Ahora cogemos las 4 tiras que tenemos a los extremos y tenemos que hacer el mismo nudo otra vez. Tenéis que medir que más o menos vaya quedando a la misma altura que los que hemos hecho antes. Cuando ya lo tenemos, mirad lo que hago para que no quede torcido. Le doy la vuelta y, de nuevo, lo mismo. Otra vez hacemos el mismo nudo. Mirando de nuevo que quede a la misma altura que los otros. Y exactamente igual al otro lado. Cuando ya tenemos todos nuestros nudos, yo lo que he hecho ha sido coger todas las cuerdas juntas y medir igual que antes el centro de la maceta o del bote. De esta forma puedo hacer el nudo donde yo quiera, exactamente igual que como lo hicimos al principio. Después cortamos todas las tiras que nos sobran. Utilizamos el peine para deshacer las cuerdas y ya estaría nuestro segundo colgador. Yo he puesto algunas plantas pequeñitas en los botes
Y este es el resultado final. También puedes poner velas. Creo que el resultado es precioso, me encanta cómo ha quedado, la verdad, y lo puedes colgar tanto en exterior como en interior. Bueno gente, ya estamos de vuelta, espero que os haya gustado, si ha sido así ya sabéis, un like grandote grandote que me ayuda mucho. Dejadme en los comentarios también qué os ha parecido y si tenéis alguna duda para poder hacerlo, y comparte el vídeo para que todo el mundo pueda aprender a hacerlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que tengáis una preciosa semana y que seáis muy felices. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!